En los sistemas parlamentarios, la posibilidad de disolver las cámaras actúa como compensación con respecto a la posibilidad que tiene el Parlamento de derribar al Gobierno. Por lo tanto, difícilmente se podrá hablar de un sistema parlamentario si no se produce la responsabilidad política del Gobierno ante la Asamblea y sin la posibilidad de que ésta pueda ser disuelta por aquel. Si no se dan estos requisitos, estaríamos hablando de un sistema presidencialista en el que no se dan ninguno de estos dos requisitos anteriores, o de un sistema de asamblea en la cual el presidente del Gobierno y su Gobierno en su conjunto responden políticamente ante la Asamblea, pero esta no puede ser disuelta por aquel. Sin embargo, y teniendo en cuenta esta distinción teórica, no podemos hablar de que se haya reproducido exactamente en sentido estricto en nuestro ordenamiento jurídico español, por el motivo de que el Gobierno, especialmente el presidente del Gobierno, tiene una preeminencia con respecto al Parlamento. Enumeraremos a continuación cuáles son los titulares de la disolución. Comenzaremos señalando que la disolución de las Cortes ha dejado de ser una prerrogativa que correspondía al monarca, para convertirse en una técnica constitucional cuyo objetivo es dar solución a un hipotético conflicto político que no es posible ser solucionado a través de otros medios constitucionales. En nuestro sistema político, el rey sigue ostentando formalmente, eso es importante, desde el punto de vista formal, sigue siendo el titular del derecho de disolución del Parlamento, pero es un acto debido, con lo cual el rey tendrá que abstenerse de influir, o no tendrá la capacidad para influir en el presidente del Gobierno a la hora de indicarle acerca de la conveniencia o no de disolver las cámaras. Por lo tanto, el rey se tiene que limitar a firmar el decreto de disolución que le ha propuesto el presidente del Gobierno. No tiene mayor margen de discrecionalidad. Veíamos que el titular formal, por lo tanto, es el rey, y en cuanto a la titularidad real, corresponde al presidente del Gobierno. Si bien dicha facultad va a variar según los supuestos. Me sirve a modo de ejemplo que en la disolución, en los supuestos de disolución natural, es decir, cuando transcurren 4 años y se disuelven las cámaras, el presidente del Gobierno poco margen de maniobra tiene, ¿no? Tiene poca capacidad de decisión. Sin embargo, esta capacidad aumenta considerablemente cuando es el presidente quien decide dimitir. Además, hay un supuesto en el que el titular del derecho de disolución no es el presidente del Gobierno. Y este supuesto lo encontramos en el artículo 99.5 de la Constitución, que se produce cuando transcurren 2 meses desde la primera propuesta para la investidura del presidente y no se consigue que ningún candidato de los que es sucesivamente propuesto consigue el apoyo de la Cámara. Es decir, transcurren 2 meses desde que se constituyen las cámaras y no se consigue que ningún presidente cuente con el apoyo, que ningún candidato a presidente cuente con el apoyo del Congreso de los Diputados. En este caso, la disolución y la posterior convocatoria de elecciones, que es algo obligado, corresponde al rey, con el refrendo del presidente del Congreso. Al tratarse de un acto de disolución automática, tampoco se puede decir que el rey o el presidente del Congreso tengan ningún tipo de margen de discrecionalidad, de capacidad de decisión. Es un acto obligado. En cuanto al contenido y los supuestos de la disolución de las cámaras, señalar en primer lugar que la disolución de las Cortes se encuentra inevitablemente ligada a la convocatoria de nuevas elecciones, en los plazos que establece la Constitución. De esta forma sería impensable, sería inconstitucional que se firmara un decreto de disolución de las cámaras sin convocar nuevas elecciones. Esto no sería viable. Y esa nueva convocatoria tendrá que ajustarse a los plazos que establece la Constitución. Concretamente, el artículo 68.6 de la Carta Magna señala que la convocatoria de elecciones tendrá que tener lugar entre los 30 y los 60 días posteriores a la finalización del mandato, esto es, posteriores a la disolución de las cámaras. Posteriormente, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ha concretado un poquito más los plazos y señala que la convocatoria tendrá que tener lugar entre los 30 y los 55 días posteriores a la disolución de las cámaras. Respecto a los supuestos de disolución, habrá que distinguir entre el grado de discrecionalidad existente en cada caso, y así como los sujetos pasivos de la disolución, es decir, si se disuelven las 2 cámaras, solo una de ellas, si cabe tal posibilidad. En cuanto a la primera cuestión, hay que partir de la absoluta discrecionalidad que tiene el presidente del Gobierno a la hora de decidir si disuelve las cámaras o no. Sin embargo, es cierto que hay algunos casos en los cuales se encuentra con ciertas limitaciones. Por ejemplo, en los casos de disolución natural, ya lo hemos mencionado, el presidente del Gobierno disuelve las cámaras porque así se lo obliga la normativa, la ley. Transcurren 4 años, se disuelven las cámaras. Él no tiene ningún margen de maniobra más allá de adelantar las elecciones. Tampoco tiene tanta
libertad en los casos de disolución automática, que son dos. El supuesto previsto en el artículo 99.5, que ya lo hemos mencionado, el artículo 99.5 de la Constitución, es decir, cuando transcurren 2 meses desde la primera propuesta de investidura del presidente y no se consigue que exista un apoyo hacia un candidato por parte de las cámaras, y un segundo supuesto de disolución automática sería el previsto en el artículo 168 de la Constitución, es decir, cuando para proceder a la reforma agravada de la Constitución se exige como requisito indispensable la disolución de las cámaras. Aquí, por lo tanto, es obvio que el presidente no va a tener capacidad de decisión. Un último supuesto en el que también el presidente del Gobierno está sujeto a unas reglas es los supuestos de disolución anticipada. Cuando el presidente del Gobierno dimite, en principio cabría pensar que la capacidad de decisión es máxima. Sin embargo, vamos a ver que existen ciertos supuestos en los que esto no se da. El primero de ellos sería cuando se está tramitando una moción de censura. En este caso, el presidente del Gobierno no puede disolver las cámaras. En segundo lugar, cuando no haya transcurrido un año desde la disolución anterior, siempre y cuando no estemos ante el supuesto del artículo 99.5 que hemos señalado ya un par de veces. Y en tercer lugar, cuando se hayan declarado los estados de alarma, excepción y desidio. Fuera de ello, fuera de estos casos, el presidente del Gobierno tiene máxima capacidad, máxima potestad para decidir cuándo disuelve las cámaras. Y de hecho, normalmente se disuelven antes de que finalicen los 4 años. En cuanto a la segunda cuestión, es decir, los sujetos pasivos, qué órganos se van a disolver, el artículo 115 de la Constitución prevé la posibilidad de que se disuelvan ambas cámaras conjuntamente o una u otra. Y por último nos referiremos a los efectos que produce la disolución de las cámaras. Efectos que pueden ser de naturaleza jurídica y efectos que pueden ser de naturaleza política. En cuanto a los primeros, a los efectos de naturaleza jurídica, el más importante es la expiración del mandato parlamentario, salvo aquellos parlamentarios que formen parte de las diputaciones permanentes. Respecto a los efectos de carácter político, son más variados, destacaremos 3, siendo el primero de ellos el hecho de que el gobierno se convierte en un gobierno en funciones. Desempeña sus funciones no con la amplia discrecionalidad que tienen en situaciones normales, pero puede seguir gobernando, lo cual hace conveniente que transcurra el menor tiempo posible entre la disolución de las cámaras y la celebración de las nuevas elecciones. Una segunda consecuencia de carácter político consiste en que el gobierno se encuentra en una posición de supremacía con respecto a otros órganos del Estado, ya que su carácter de órgano permanente se hace más evidente. De hecho, cabe la posibilidad y el peligro de que el gobierno aproveche estos momentos para ejercer sus funciones sin el adecuado control de las cámaras que han sido disueltas. Y por último, la disolución de las cámaras y la convocatoria de los comicios provocará las consecuencias políticas derivadas de los resultados que se obtengan en esas elecciones. Y en este sentido, para finalizar, recordar que en España no se elige al presidente del Gobierno, se elige a los componentes de las cámaras.